Buenos días a todos. What a wonderful testimony from our brother Manuelo. Qué maravilloso testimonio de nuestro hermano Manolo. I feel like we've heard from one of the saints of the church. Me siento como que lo hemos escuchado de uno de los santos de la iglesia. So one of the things I always looked forward to when coming was seeing Manolo serving as usher in the center row and Siempre recuerdo a Manolo sirviendo como uno de los sugieres en el centro de la iglesia. just watching him love people and serve people as they came into Y lo the church. observo, lo veo a Manolo recibiendo a la gente y llamando a la gente según entra la gente en la iglesia. So he's a man who has faithfully served the Lord for many Y es un years. hombre que ha servido fielmente al Señor. So today begins a special week for the church around the world. Hoy comienza una semana especial para For the church around the la world. iglesia alrededor del mundo. This is the Holy Week Esta es una semana santa where we remember donde and recordamos the life and the la death vida of y Jesus. la muerte del Señor Jesús. And it's a time for Y us to realmente pause and to reflect es un tiempo para nosotros pararnos y reflexionar and to think about what y para Jesus did for pensar en lo us. que hizo Jesús por nosotros. Several years ago, about 12 years Hace ago, muchos años, como alrededor de unos 12 años, my family and I, we mi had the familia y yo opportunity to go tuvimos la to Israel. oportunidad de ir a Israel. So we got on a plane Entonces and we nos flew to fuimos en Tel el Aviv. avión And when we arrived in Tel Aviv, y it cuando was llegamos dark. a Tel Aviv estaba oscuro. And with Kim and myself, we had Entonces- Alyssa, who was 5, Maddie, who was 3, and Caleb, who was just a few months old. Kim y yo teníamos a Lisa que tenía 5, Maddie tenía 3 y Caleb acababa casi de nacer. And so if you've ever traveled with children, you know that it can be a tiring experience. Entonces, si has viajado alguna vez con niños, te puedes dar cuenta que puede ser una experiencia que te cansa llevar niños. So finally we got through customs and we got our luggage and we Pasamos got into todo a lo que es el taxi. control de inmigración del aeropuerto, cogimos el equipaje, We were in a taxi estábamos en un taxi going the 45 Dirige- minutes to Jerusalem, dirigiéndonos 45 minutos hacia Jerusalén and the kids, everything was quiet in the car. y ya en el taxi todo estaba tranquilo. And then I saw in the distance the sign that said, "You are now entering Jerusalem." Y a la distancia vimos de pronto una señal que decía, estáis ya entrando en Jerusalén. So I whispered to Kim, Entonces le susurré a Kim, "We're entering Jerusalem." estamos en Jerusalén. All of a sudden, Y de repente, a little blonde head pops up, una cabecita rubia se levantó and she starts looking all around y empezó a dar así, a mirar a todas and looking partes, out the window. mirar a través de la ventana. It was 5-year-old Alyssa, Y era Alisa de 5 años and she says, y dice, "Where is Golgotha? ¿dónde está el Gólgota? Where is the place that Jesus died?" ¿Dónde está el lugar donde Jesús murió? And I thought it was so ironically, here is a 5-year-old child looking for that Y place. me pareció muy extraño escuchar a una niña de 5 años preguntar por dónde estaba el Gólgota. I believe I have a picture here of my girls near Golgotha, if we can just show Creo it. que tenemos aquí una There they are. imagen, ahí están mis niñas, So this cerca del is Gólgota. looking from what's called the garden tomb, looking out over to a rock area that looks like a skull. Esta imagen la miras desde un lugar que es el jardín de la tumba hacia un lugar montañoso que es donde estuvo el Gólgota. What a moment to Qué see that momento place. haber visto ese lugar. There was an expectation that she Había una had expectativa que Alisa tenía in her little heart that one day en she su would see pequeño that place where corazoncito que un día where podría Jesus estar viendo el gave his lugar life. donde Jesús dio su vida. this morning I want Esta to mañana yo quiero que tú embark on a te journey embarques en un viaje looking at the final week of Jesus' mirando life. la última semana del Señor Jesús. And we're going to be looking at Y several vamos a different estar scenes mirando 7 temas distintos where Jesus is donde proclaimed Jesús to be es king. proclamado como rey. But in every case, Pero there is en cada caso irony that is hay una associated. ironía que está asociada a ese proclamar a Jesús como rey. What is irony? ¿Qué es ironía? It's one of those things that we recognize maybe more than we can actually explain. Ironía es algo que se da cotidianamente y muchas veces no lo sabemos explicar. But basically, it means that Pero people intend significa for one event or one thing to happen one way, but it actually happens in the opposite La way gente they espera plan. que algo suceda de una manera, pero de hecho sucede de otra manera. And so we're going to see the irony here Y hay una ironía en ello. Entonces vamos a ver la ironía aquí of Jesus as king. de Jesús como rey. So let's begin with Golgotha. Let's begin with Entonces the vámonos cross. al Gólgota.
And we're going to read John chapter 19, Y podemos abrir la Biblia en Juan capítulo 19 verses 19 to chapter 19, verses 17 to y 22. vamos a leer los versículos 17 al 22. Y leo así, Reina Valera dice, crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. This is the moment of the cross. Este es el momento de la cruz. Jesus is crucified, Jesús ha sido crucificado hanging between two thieves, entre dos ladrones, with people in front, both mocking and laughing, but con also gente mourning delante his de él, coming burlándose, death. riéndose. And above his head is placed Y a sobre su sign. cabeza hay un título. Usually, Normalmente, when criminals were Cuando crucified, se crucificaba a los criminales, they would post a sign se above ponía their una head señal sobre las cabezas de esos criminales that declared their que crime. declaraba el crimen que habían cometido. They are crucified because they are a thief, Se le ha crucificado a este porque or es a un ladrón. murderer, Se le ha crucificado a este otro porque or es against the un government, asesino. or whatever reason. There was O por always cualquier posted razón above, se le ponía el título sobre la cabeza. and it pronounced their guilt. Y ese título lo que hacía era señalar cuál había sido la causa, la culpa que él cargaba. But it was also a warning to other people. Pero también era una advertencia para los otros. If you are a thief or Si murderer tú eres or un whatever, like asesino, eres un ladrón, o like eres this algo person, como esta persona que está ahí colgada, this is what will esto es lo happen que to te va a you. esperar. Esto es lo que te espera. When Jesus was on the cross, Y cuando Jesús estaba en la cruz, above sobre his su head cabeza was the sign. estaba una señal. Jesus of Nazareth, Jesús Nazareno, King of the Rey Jews. de los judíos. What an odd sign to place above his head as he's being Qué crucified. señal tan extraña colgar sobre la cabeza de alguien ese crimen. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. And it's actually mentioned 3 Y times se in le the text. menciona 3 veces en el texto. Jesus of Nazareth, Jesús Nazareno, King of the Jews. Rey de los judíos. Why does he have this title ¿Por qué se le dio este título? declaring his crime on the Declarando cross? su crimen, ser Rey de los judíos. We're going to examine Y that vamos a examinar eso. and to see why this is Y important. vamos a ver por qué ese título es importante. And we're going to look at it 4 scenes. Y vamos a ver 4 escenas. And in every scene, there is a different Y en response. cada escena hay una respuesta diferente. A response to his kingship. Una respuesta a su reinado. And there's also irony. Y también hay ironía en esa situación. So let's look at scene chapter 1. Entonces, Scene 1. vámonos a la primera escena. It's in John chapter 12, Y está en Juan capítulo 12. 12 to 16. Y vamos a leer del 12 al 15. Y dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. This is our first scene. Esta es nuestra primera escena. It's Palm Sunday. Es el domingo de Ramos. Jesus is entering Jerusalem from Jesús está entrando en the Mount of Jerusalén, Olives, en el monte de los olivos, coming down the hill viene towards bajando la cuesta the Temple Mount that is right in front of him. hacia el monte del templo que está justo delante de él. And as he's entering in, Y según está crowds entrando, hay begin- multitudes began to que praise empiezan and shout a and gritar y a declare declarar that he is the coming king. que él es el rey que había de venir. They shouted 2 main things, the 2 main ideas here.
Sorry. They shouted two main things. Y gritaron muchísimas cosas. First of all, aquí. they shouted, Hosanna, Lo primero que dijeron es Osana. Hosanna, Hosanna. Osana, Osana. What does that mean? ¿Qué significa eso? Basically, it means Básicamente significa save us now. sálvanos ahora. God, save Dios, us now. sálvanos ahora. It was a desire of the Había un Jewish deseo, people la gente judía, that Jesus would be the de que king Jesús fuera el rey who would set them free, que les iba a liberar most likely from Roman rule and oppression. de la cautividad romana que tenían en ese momento, de la opresión romana. They were declaring, Lord, Y we estaban need you to save declarando, us. Señor, tú necesitas salvarnos. And then they continued by saying, Entonces continuaron después declarando, Blessed is the one who comes bendito in es the name of the Lord. aquel que viene en el nombre del Señor. He is the Él King es el of rey Israel. de Israel. They are Están recognizing reconociéndolo. who Jesus ¿Quién really es is. Jesús realmente? But ironically, Pero irónicamente, Jesus is their Savior. Jesús sí es su Salvador, And he is their king. sí es el rey, But he would not save at that moment. pero no vino a salvarles en ese mismo And he would instante not rule at that y moment. no iba a reinar o a gobernar en ese mismo Because he still instante. had to go through the Passion Week. Porque todavía Jesús tenía que pasar por la semana de la pasión. He would become Savior. Iba a llegar a ser el He would Salvador. become king Iba a llegar a ser el rey by giving his life on the dando cross. su vida en una cruz. Because he was not coming just to overthrow the oppression of Porque él Rome. no venía en ese momento a liberarles de la opresión romana. He was coming for a greater Venía purpose. por un propósito más grande aún. He was coming to bring Venía a salvation traer salvación to every a nation and todas las people. naciones, a todas las And he was gentes. coming to establish his Y rule venía a on the establecer earth. su reinado. How ironic it is Qué irónico es that oftentimes we que want muchas God to veces act. queremos que Dios actúe. We want him to Queremos save. que Dios salve. We want him to take Queremos control of que a Dios tome el situation. control de una situación. But we want it Pero lo done queremos our way. a nuestra manera. I want God to respond my Quiero que way Dios me responda como yo quiero, for what's convenient for me, por lo que sea conveniente a mí, for a what mi helps me persona. right now in my Y quiero que Dios me situation. ayude ahora mismo en mi situación. It's natural for us to think this way. Es natural para nosotros pensar de esta forma. But how often is it that God is actually working out a greater purpose? Pero cuán a menudo el Señor está trabajando en esa situación un propósito más grande. And this is where we need to align Y aquí es ourselves donde nos tenemos que alinear to God's al plan plan de Dios and not ours. y no a nuestro plan. Have you ever driven a car ¿Alguna vez has conducido un coche where the alignment is off? donde no sé cómo se dice cuando no, o sea, The, no está the wheels go alineado? the other way. Que tú tiras para un lado y los neumáticos se van para el otro. No sé cómo se dice eso en español. You're trying to drive straight, ¿Desalineado? but the car keeps going to the Tú side. intentas conducir así, And you pero el gotta- coche tira hacia la izquierda Right, and you o a gotta la keep- derecha. Y you gotta- tienes que estar dando volantazos. You have to keep Tienes que estar straightening it. enderezando el volante. If you keep driving the way Si the car is sigues, going, si sigues conduciendo la forma que el volante, o sea, no el volante, las ruedas quieren ir, you're going to have an accident. vas a tener un accidente. So you have to keep Entonces aligning. tienes que alinear los neumáticos. And it's the same with, Y es lo with us. mismo con nosotros. We need to keep bringing our lives back Necesitamos traer nuestras vidas de vuelta, so that we align ourselves alineándolas with God's plans, con el God's plan purposes. y el propósito que Dios tiene. Not that we are asking Him to align with us. No decirle a Dios, oye Señor, alíñate conmigo. These believers, in the, Estos cristianos aquí they were sincere in their worship eran of Jesus, sinceros en su adoración, but they wanted it their way. pero lo querían a su manera. Jesus was bringing them Y back Jesús los estaba alineando, because His path porque was the will of God to go to the su cross. camino era obedecer la voluntad del Padre. We need to align ourselves. Y nosotros también tenemos que Even alinearnos. in our worship, Incluso en nuestra adoración, we need to align ourselves with who God is. tenemos que alinearla con quién es Dios. There's another scene, Hay otra escena. and it happens just before Jesus is, on the day that Jesus is crucified. Y ocurre esta segunda escena el mismo día que Jesús es crucificado. And this scene is Jesus before Pilate. Y aquí está la escena de Jesús delante de Pilato. Let's look at that scene in John 18, verses Vámonos 33 to 40. a Juan capítulo 18, en verses. 33 a 40. Eso, 33 a 40 de Juan 18.
Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. This is scene 2. Aquí hay otra escena también. Jesus has gone through the Passion Week teaching in the Jesús temple ha every day. pasado ya por la semana de la pasión enseñando en el templo. He has had his last supper Él ha with the tenido su última disciples. cena ya con los discípulos. He spent the night praying in the Ha Garden estado of la noche Gethsemane orando en el jardín de Getsemaní before he was finally antes de que arrested finalmente lo arrestasen, and first brought before the Jewish high priest. y se le trae a los principales sacerdotes de los judíos. And now he is Y brought ahora early in the morning Es before muy Pilate. pronto en la mañana y está delante de Pilato. The Jews want to see Y Jesus los judíos crucified. en esta escena quieren ver a Jesús crucificado. And we begin this scene Y by entonces seeing comienza la escena viendo a personal una interaction interacción personal between Pilate, who entre is the Roman Pilato governor, como gobernador romano, the man with the authority and the power, el hombre con la autoridad y el poder, and with Jesus, y Jesús, the King of the Jews. el rey de los judíos, Really, the Son of God, the el one Hijo de Dios, who has complete authority and que tiene power. completa autoridad y poder. And Pilate begins with Entonces Pilato comienza a simple question. con una pregunta simple. Actually, he's going to ask a couple of questions in this text. Va de hecho a preguntar varias preguntas en este texto. But he asks Jesus, Pero le hace una pregunta a Jesús y le pregunta: are you the King of the Jews? ¿eres tú el rey de los judíos? This question is found in all 4 Esta Gospels. pregunta la encontramos en los 4 evangelios. So it's an important question. Entonces es una pregunta importante. Are you the King of the Jews? ¿Eres tú el rey de los judíos? And now here is Jesus' Y aquí chance está Jesús, to say, yes, I am King. la oportunidad de Jesús de decir sí, And yo to soy show el his rey, power right there. y demostrar su poder ahí mismo. But he doesn't do that. Pero Jesús no hace eso. Instead, he asks a question En su back. lugar, le responde con otra pregunta. He says to Pilate, Le dice a Pilato: is this your idea? ¿es esta tu idea? Or have you heard this from other people? ¿O alguien te lo dijo de mí? Is this your idea? ¿Es tu idea? Do you know this for a fact? ¿Lo sabes tú esto por ti mismo? Are you asking me this ¿Me lo because you estás know? preguntando porque tú sabes eso de mí? Or have other people told you this? ¿O será que otra persona te lo contó? According to the Gospel of Luke, Y según el Evangelio de Lucas, the Jews brought Jesus to Pilate. los judíos trajeron a Jesús delante de Pilato. And they said, here is the man who claims to be the king. Y le dicen estos judíos a Pilato: aquí está este hombre que se hace llamar el He- rey de los judíos, He se proclama rey. misleads the Y nation, está así haciendo que la nación se desvíe. and he also Y también- forbids paying taxes to Caesar. Preventing. He doesn't allow them to. No le está diciendo a la gente que no le paguen los impuestos al César. So Pilate obviously heard this from the Jews. Entonces, obviamente, Pilato había escuchado este relato de Jesús de la gente judía. But Jesus is trying to get Pilate to think beyond this. Pero Jesús quiere llevar a Pilato al punto de que piense más allá de lo que está ocurriendo. If he really is the king of the Jews, Le dice, realmente, if Jesus really is the king of the Jews, si realmente yo soy el rey de los judíos, what is the implication ¿qué of that moment? implicaría el que yo fuera el rey de los judíos? ¿Qué estaría implícito en ese momento? And then Jesus goes to explain his kingdom. Entonces Jesús comienza a explicarle a Pilato en qué consiste su reino. My kingdom is not of Mi this reino world. no es esta tierra. It's a different kingdom. Es un reino diferente. It's a spiritual Es kingdom. un reino espiritual. It's the kingdom of God. Es el reino de Dios.
So Pilate repeats his question. Entonces vuelve a preguntarle Pilato la So pregunta. you are a king? Entonces me dices que si eres rey. You're a king. Eres rey, ¿verdad? In which Jesus begins to respond Y again. entonces Jesús comienza a responder And he tells him, y le dice, I was born for this purpose. yo he nacido para este propósito. I was born to be king. Yo he nacido para ser un rey. I came into this world Vine a este mundo to bear witness to this truth. para llevar testimonio de esta verdad. And whoever listens to truth Cualquiera que escucha la verdad listens to my voice. me va a escuchar a mí, va a escuchar mi voz. Pilate is standing before the very truth Pilato himself. está delante de la verdad personificada. And what does he say? ¿Y qué contesta Pilato? What is truth? ¿Qué es la verdad? Skepticism. Es escéptico. He doesn't believe Jesus. No le cree a Jesús. He rejects Rechaza the truth of God. la verdad de Dios. And there are many in the world Y today. hay mucha gente en el mundo hoy en They día look at Jesus. que ven a Jesús They look at the cross. y ven a la cruz, They look at the resurrection. ven la resurrección And they say, y dicen, what is truth? ¿qué es la verdad? They don't know. They're skeptical. Son escépticos también. How many times have we heard things about Jesus? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en nuestra vida cosas del Señor Jesús? Others have said things, Otros nos han dicho cosas del Señor, but we might not know. pero quizá no lo sabemos por carne propia. This is why we need to come to the Word. Por eso necesitamos venir a la palabra. This is why we need to come to Jesus. Necesitamos venir al Señor Jesús. Because He alone is the Porque truth. solamente Jesús es la verdad. He alone has the Solamente answers as to Jesús who He tiene las is. respuestas de quién es Él. We just need to listen Y solo to what necesitamos He is acercarnos y escucharle. saying. ¿Qué es lo que está diciendo Él? This is one of the most important questions we can ask Him. Esa es una de las preguntas más importantes que le podemos Who hacer a Jesús. is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? That's what Jesus was trying to get Pilate to think about. Eso es lo que a donde quería llevar Jesús a Pilato. ¿Quién es Jesús para ti? Several years ago when we lived in Armenia, Hace muchos años cuando vivíamos en Armenia I had a neighbor who lived below us in our apartment, y teníamos un vecino que vivía debajo de nuestro piso and he was dying. y se estaba muriendo este vecino. And so we were down, we were talking with him, Entonces bajamos a hablar con él, encouraging him to put his faith in animándole Christ. a que pusiera su fe en Cristo, And he kept saying, y él solo decía, my grandfather was a priest. mi abuelo era un sacerdote. He was a priest in the Orthodox Church. Él fue sacerdote de la iglesia ortodoxa. And so because my grandfather was a priest, Entonces, como mi abuelo fue sacerdote, I will be okay. yo voy a estar bien. And we kept saying, Y nosotros seguíamos diciéndole, it's not about your no grandfather. se trata de tu abuelo, It's about you, es acerca de ti. about your decision. Es tu decisión. Who is ¿Quién Jesus to you? es Jesús para ti? That's the big question. Esa es la gran pregunta. The scene continues with a second question. Y la escena con Pilato continúa con una segunda pregunta. In verse En el 39, versículo 39, Pilate brings Jesus back out before the Jews, before the crowd. saca Pilato a Jesús delante de la multitud. And he has already declared Jesus innocent. Y ya ha declarado Pilato que Jesús es inocente, He wants to set him free. pero él realmente quiere liberarle. But Pilate doesn't want to appear weak. Pero Pilato no quiere aparentar ser débil delante de la And gente. so he comes up Entonces, with this idea. se le ocurre una idea. I'll make an exchange. Voy a hacer un intercambio. I will put before them Voy a ponerles delante a famous, horrible criminal, un gran, horrible criminal, a well-known thief and un murderer, ladrón, rebel, un criminal a man who is well-known in que es Jerusalem for muy his activities, conocido en Jerusalén, este criminal, a man who is facing death. un hombre que está condenado a muerte, I'll give the crowd a choice. y le voy a dejar a la gente que elija. The innocent man of Jesus, El hombre inocente Jesús, their king, su rey, or a rebel, o el rebelde, murderer, el asesino, thief. el ladrón. Who will they choose? ¿A quién van a elegir? So Pilate puts the two Entonces choices up. saca Pilato a los dos y And he les pone asks the y question, les dice, so do you want for me to release ¿queréis que os suelte Barabbas a Barrabás or your king? o a vuestro rey? Which choice? ¿Qué decidís? And the crowd Y la begins multitud to cry comienza out, a gritar,
Crucify Jesus. Crucifica a Jesús. Give us Barabbas. Danos a Barrabás. Give us this Danos a man. este hombre. Pilate was trying to do his best. Pilato estaba intentando hacerlo lo He mejor was trying posible. to set an innocent man free. Era su oportunidad de dejar ir a un hombre But inocente. instead, by his Pero actions, en lugar de ello, a guilty man goes free. por causa de la decisión que toma Pilato, el hombre, Guilty goes free. el culpable, se va libre And an innocent man y el inocente will go to the cross. se va a la cruz. Do you know what Barabbas means? ¿Sabes lo que significa Barrabás? I found this very interesting. Esto me resultó muy interesante cuando lo investigué. His name Su means nombre significa son of the Father. hijo del Padre. Son of the Father. Hijo del Padre. And so this could mean Esto podría ser that Barabbas is representing all of us. que Barrabás nos representa a ti, a mí, a toda la humanidad. Because we are all sons and daughters of God. Porque todos somos hijos e hijas de Dios. We were created in His image. Fuimos creados a imagen de Dios. But because of the Pero fall por of causa de humanity, la caída de la humanidad, we have become liars and nos hemos thieves convertido en and killers. mentirosos, en asesinos, en We are like ladrones. this Barabbas, Somos como Barrabás, who although he is a son of God, que aunque es hecho a la imagen de Dios, es hijo de Dios, he is a guilty person. es culpable. Or it could be pointing O también, otra idea, That as podría the estar son of the señalando Father, que como hijo del Padre, that that this is actually referring to his father as being Satan. que se refiere su padre a ser Satanás, el papá de Barrabás. Earlier in the Gospel of John, Jesus Porque speaks. antes en el libro de Juan, Jesus speaks about Satan. Jesús estaba hablando de Satanás. He says he is the father of Y dice lies. que él es el padre de la mentira. He even tells some of the Jews, he Y is your father. le dijo incluso a algunos judíos, Satanás es vuestro padre. Jesus also said he came to steal, kill, and Vino a matar, destroy. hurtar y destruir. The same crimes that Barabbas had done. Las mismas cosas con las que se identificaba Barrabás. Whatever it is, Lo que sea esta idea o la otra, Barabbas is standing there as a guilty está allí man. delante como un hombre culpable And he's being set free. y es liberado. Why? ¿Por qué? Because Jesus, Porque Jesús, who is God's son, quien es el Hijo de Dios, the innocent one, el inocente, is going to go to the cross. in va a his ir a la place. cruz. The innocent for the guilty. Un intercambio, el inocente por el culpable. That is what Jesus did for us. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Because each of us, in a way, is like Barabbas. Y somos cada uno de nosotros como Barrabás. Jesus, as the Son of the Father, goes to the cross to redeem every one of Y us. Jesús, como el Hijo del Padre, se va a la cruz para redimirnos a cada uno. There's a third scene that I want to look at. Hay una tercera escena que quiero que miremos. It's in chapter 19, verses 1 to 5. Vamos otra vez a Juan 19, versículos 1 a 5. 1 al 5. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». In this scene, Pilate En takes esta Jesus escena, Pilato toma a Jesús to be flogged, to be whipped, to be beaten. y lo saca para ser azotado, para ser maltratado. He was hoping perhaps that by beating Jesus that would be enough and he Y could él just release pensaba que him. la gente se iba a arrepentir, que le iban a azotar, le iban a maltratar y que se iban a arrepentir ahí. But this greatly enhanced the suffering of Jesus Pero esto fue un sufrimiento muy grande para Jesús, because he was taken out to a place porque se le llevó a un lugar where there were leather whips donde había, no sé cómo se llaman en castellano, que son como una especie de látigos with bones and que metal tienen and unas different things at bolitas the de end metal con púas al final, that would be whipped across his y back con esa se laceraba la espalda del reo, until his back was hasta que la totally espalda estaba totalmente just ruined. abierta, It was abierta, painful to, arruinada. and it would have brought Jesus very close to the point of death. Y ese latigamiento que se le hacía
llevaba normalmente al reo casi al punto de la muerte. But they don't stop there. Pero la multitud no se detuvo allí. Instead, these En Gentile lugar de soldiers ello, estos romanos, estos soldados gentiles, begin to play a game with empezaron Jesus, a jugar un juego con Jesús. where they pretend that Donde he is a king to Iban be a worshipped, fingir, venga, vamos a ver, él es el rey. but they do it in a way that mocks him. Pero lo estaban haciendo como bullying, riéndose del Señor. First of all, they take a crown of thorns Primero cogieron una corona de espinas and they push it deep into his forehead. y se la clavaron literalmente en la frente. These thorns Estas espinas are part of the curse of humanity in the fall. son parte de la maldición por la caída de la humanidad. God told Adam Dios le dijo a Adán, that because of your sin, por causa de tu pecado, your work is going to be hard. tu trabajo va a ser duro. There will be thorns that will grow. La tierra te va a dar espinos. They will pop up everywhere. Y van a salir esas espinas por todas They will partes. hinder your Y productivity. van a impedir tu avance, tu They productividad. will be a snare to your life. Van a ser un obstáculo a tu vida. It's part of that curse. Es parte de la maldición. And now that's being pressed into Jesus' Y head. ahora esa maldición está siendo clavada en la cabeza de Jesús. They placed a purple robe on Le his pusieron shoulders. un manto de púrpura en sus Purple was hombros. the color of El royalty. morado es un color de realeza. Only kings wore Solamente purple. los reyes llevan color púrpura. But they put this purple robe on Jesus to laugh at him Pero and se mock burlaron him. de él, sacaron un manto púrpura, se lo pusieron en los hombros y empezaron a burlarse. And this robe that would be on his back would congeal with the blood. Y este manto de púrpura, acuérdate, estaba sobre una espalda sangrante. And so when they took it off, it would hurt even more. Entonces, cuando le quitaban el manto, le iba a doler esa espalda incluso más. And then they began to bow before him. Y empezaban a arrodillarse, a postrarse And delante they de began él. to speak, "Hail, King of the Y le Jews." decían, salve, rey de los judíos. And then they began to smack him and Y le hit him. empezaban a dar de bofetadas. And you thought Will Smith's slap at the Oscars was bad. This was ¿Viste la even worse. cachetada de Will Smith al otro actor en los Oscars? This was worse. Esto fue peor, Because they are making fun of Jesus. porque se estaban burlando del Señor. They are ridiculing the Le estaban king. ridiculizando delante de la gente. And then Pilate joins in too. Y entonces Pilato se une a la multitud. He brings Jesus back Saca out to the de crowd, vuelta a Jesús, still wearing the crown, que todavía lleva la corona clavada de espinos, still wearing the robe. todavía lleva el manto púrpura. And he says, Y les dice Pilato, he's going to make an announcement. voy a hacer un anuncio. Behold Mirad aquí the man. el hombre. Behold the Mirad man. al hombre. Irony again. Ironía nuevamente. Why? ¿Por qué? Because Jesus is the King of Kings. Porque Jesús es el rey. de And they reyes. mock him with a crown, Y se burlan de él con una with corona words, de espinas, con palabras, with actions. con acciones. And when Pilate declared, Y cuando Pilate declared, Pilato here declara, aquí is the está el man, hombre, he meant it as a ridicule against Jesus. lo hace para ridiculizar. But really, Ya tengo mezclado inglés y español, perdona. Sí, para hacer el ridículo de Jesús. but Perdón. really Jesus Pero Jesús was the man. era el hombre, He was the man who would go to the cross, pero era el hombre que iba a ir a la who would cruz take the curse upon y que iba a himself, llevar la maldición nuestra who would exchange our sinful y que iba a clothes. intercambiar nuestras ropas de inmundicia He y would wear our pecado. clothes, our Él iba a sin, llevar our guilt nuestro pecado, nuestra on the culpa cross. a la cruz. And even though they mocked him and they Y aunque ridiculed le him, ridiculizaban y se burlaban de él, this was the pathway that God had ese era el determined. propósito y el camino que el Padre tenía para su Hijo. And it's only that because Jesus went through this suffering Y es solamente porque Jesús atravesó y pasó ese sufrimiento. that he could be exalted to the right hand of Por God, esa obediencia pudo ser exaltado hasta la diestra where del he Padre, is the donde King of está kings and the Lord of hoy lords. y es Rey de Reyes y Señor And he de sits Señores. enthroned Aleluya. over all. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. So many people mock. Even today, Mucha people mock gente se Jesus. burla, incluso hoy, And they have no clue y no tienen ni idea who Jesus really quién is. es Jesús realmente. Someday, Algún día they will stand before him van a again. estar delante de Él.
And this time they will not mock Y esta anymore. vez no se van a burlar. The Bible says La Biblia dice they will bow their knee que toda rodilla se postrará. and they will exalt the name of Jesus. Confesarán el nombre de Jesús. Aleluya. There's one more scene Y hay to una look at. escena más. And it happens Y ocurre in chapter 19, verses 12 to 16. en el capítulo 19, versículos 12 al 16. Y dice así. Okay? And this scene switches back now where Jesus is brought back out again to the high priests. Y aquí estamos viendo cómo Jesús es llevado de vuelta al sumo sacerdote. Y leemos. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. During this interaction between Jesus and Pilate in the high priest, Hay una interacción aquí entre Jesús, Pilato y el sumo sacerdote. Pilate has declared Jesus innocent 3 times. Pilato ya ha dicho 3 veces que Jesús es inocente. He's innocent. Es inocente. I see no sin in him. I No see no veo wrong. pecado en este hombre. I see nothing wrong. No veo nada malo And en este every hombre. time Pilate Cada says vez Pilato está diciendo es inocente. The Jews began to cry out, Pero los crucify judíos him, empiezan a crucify gritarle, him. crucifícale, crucifícale, Crucify him. crucifícale. And they threaten Pilate here. Y le amenazan en este They pasaje say, a Pilato. if Le you dicen, release this si man, tú le sueltas a este hombre, you're not a friend to no eres Caesar. amigo de César. In other words, we're En going to otras tell, palabras, we're going to write a letter to Rome vamos a escribir una carta a Roma And we're gonna tell y le vamos Caesar a decir a César that you let a man que tú go dejaste ir un hombre culpable, who said that he was the king of the Jews, diciendo que era el rey de los judíos, and you set this man free. y tú le soltaste. Pilate realizes that he is in a difficult place Entonces Pilato se da cuenta que está en una situación muy difícil, because if he releases porque si le Jesus, suelta, he might lose his job. puede perder su empleo, He might lose his puede position. perder He would lose his position. su posición He might even lose his life. o incluso su vida. And so he brings Jesus out Entonces again, trae de vuelta a Jesús mocking delante, him. And he says, behold your king. burlándose de él y diciendo, aquí está, aquí tenéis a vuestro rey. And he asks the Jews another question. Y les hace una pregunta a los judíos. Shall I crucify your king? ¿Debo crucificar a vuestro rey? Should I kill your king? ¿Debo matar a vuestro rey? Think about that. Piénsalo. If you were there in that crowd Si tú estuvieras en medio de esa multitud and you see Jesus, y tú vieras a the Jesús crown on his head, con la corona de espinas en su cabeza, the purple robe, con el manto púrpura, weakened and beaten, siendo abofeteado, and you know the death that he is about to face, y tú sabes que hay una cruz que le está esperando, what would you say? ¿qué dirías tú? Would you let him go? ¿Tú le soltarías? Would you want him to be free? ¿Querrías que Jesús fuera soltado? Would you say, he is my king? ¿Tú dirías, es mi rey? Or would you do like the high priest did? ¿O serías como el sumo sacerdote y harías lo que él hizo? They uttered words of treason. Sorry. They uttered words of treason. They said words against God. Dijeron palabras contra Dios. They said, we have no king Nosotros no tenemos rey, fue la respuesta. except Caesar. Solamente César es nuestro rey. We have no king. God is No not our king. tenemos rey, There's no other king. no Jesus hay is not our king. otro rey, Jesús no es rey, Caesar is César our es nuestro rey. king. Here's the irony. Y aquí está la ironía. The Pharisees, the Sadducees, Los fariseos y saduceos, the priests, los sacerdotes, they were afraid tenían miedo that Jesus was going to change all of their power, all of their structure, everything that they had. iba a cambiar su estructura, su poder, todo lo que ellos tenían. They were worried that if Jesus Tenían was set miedo free, de que Jesús iba a ser liberado. they would lose their position. Si Jesús lo hubiesen liberado, esa gente iba a They perder would su posición, ese era su lose miedo. their nation. Iban a perder su nación, era And lo so que creían. they said, Entonces dijeron, Caesar is our king. César es nuestro rey.
And ironically, they rejected the true king who could give them hope, Irónicamente rechazaron al único rey verdadero who could set them que free. realmente les podía liberar. And they asked that an impostor be put on the throne of their nation. Y pidieron que se pusiera en el trono de su nación a un impostor. And within 40 years, Y en 40 años, that king in Rome ese rey romano would come and destroy their nation. iba a volver para destruir su nación. Jesus was rejected. Jesús fue rechazado. He was Fue rejected as rechazado their como king. su rey. Have you ever been rejected? ¿Alguna vez se te han rechazado a ti? ¿Te ha rechazado alguien? Maybe you've done your best to help others. Quizá tú hiciste lo mejor por ayudar a alguien. You've offered yourself. Te ofreciste a ti mismo, a ti misma. You've put yourself in a Te position pusiste en una of posición vulnerability to de help other people. vulnerabilidad para ayudar a alguien. Maybe you want somebody's love or to care for Quizá tú them. querías el amor, el cariño de una persona And then you face the rejection. y enfrentaste rechazo. They choose someone else. Elígete a otro. They don't want your help. No quiero tu ayuda. That's what happened to Jesus Eso in es this lo mismo moment. que le pasó a Jesús en este momento. Imagine the pain he would have Imagina felt el dolor que sentía Jesús as he heard the leaders, the cuando religious escuchó leaders a of los the nation líderes de la nación say, we don't want decir, him as our no king. le queremos como rey. They rejected Le him. rechazaron. They rejected Le him as rechazaron king. como su rey. You know, when we are confronted with this idea ¿Sabes? Cuando somos confrontados con esta idea that Jesus is king, que Jesús es rey, we all have a decision to make. todos tenemos una decisión que tomar. We all have to make Todos tenemos an exchange. que hacer un intercambio. We either are trading our own desires, Estamos o bien intercambiando nuestro propio our deseo, own purposes, our own happiness, nuestros planes, nuestra propia felicidad, those things that we want to hold on to. o cosas con las que nos queremos We're either quedar saying, those are my kings, or that's my king, y abrazarme a cosas que tengo muy sujetas en mi vida, decir, estos son mis reyes, or we lay those things down o rindo esas cosas and we say, Jesus is my king. y digo, Jesús es mi rey. And when we say that he is our king, Y it cuando begins to decimos change que our lives. Jesús es nuestro rey y empieza Él a transformar nuestra vida, This is sometimes why it's so difficult for people to receive the gospel. por eso es tan difícil muchas veces esto, hace difícil recibir el Evangelio. ¿Por qué? They might understand that Jesus died, Puede que la gente entienda que Jesús that murió he por rose ellos, again, que resucitó, that we need to confess our que sins, necesitamos confesarle nuestro pecado, but there's a stumbling block. pero hay un punto Something difficult that we have to do. un punto que es difícil, que nos lleva a hacer algo más. We have to make him Lord of our lives. Tenemos que permitir que no solo sea nuestro Salvador, sino el Señor de And we nuestra vida. know that it will cost Y us sabemos something que to dejarle do. ser Señor nos va a costar algo. Jesus is our king. Jesús es nuestro Rey. Will we let an imposter sit on the throne of our lives? ¿Vamos a dejar que un impostor se siente en el trono de nuestras vidas? My desires, Mis deseos, my rights, mis derechos, my self-identity, mi identidad. or will I let Jesus be king ¿O of voy my a life? dejar que el Señor Jesús sea el Rey? Those are the four responses. Esas fueron las 4 respuestas. Praise Alabanza, that needs to be aligned. que tiene que ser alineada. There is skepticism. Había gente escéptica, There's also mocking había también burla and rejection. y rechazo. 4 responses. 4 respuestas. But I want to come back to the cross for a moment. Pero quiero que volvamos a la cruz por un momento. Coming back to the Vamos opening scene a volver a la última escena, where Jesus is hanging on the donde ya cross Jesús está colgado en la cruz and the title is above y him. ya está el título sobre su cabeza. Jesus, King of the Jews. Jesús, Rey de los judíos. There's a declaration that is made here. First, I want to Y just hay say una a few things about declaración, this. hay una declaración aquí y quiero hacer un First of all, punto. this sign was a truthful declaration. Este título que tenía colgado el Señor sobre su cabeza Did you era see- cierto, era verdad. Did you see the religious leaders were not happy with the sign? Fíjate, los religiosos de la época no estaban contentos con lo que decía el título. They got their way. Jesus is on the cross. They got what they wanted, Consiguieron lo que querían, que era colgar a Jesús en el but they're madero, not happy with the pero sign. no estaban contentos con lo que le habían puesto. They went to Pilate and they said, Fueron a Pilato a decirle, you need to change the words of the cámbiale el sign. título que le has puesto, You need to say, he said that I am the King of the cámbialo y Jews. di,
Él dijo, yo soy el rey de los judíos. So that it sounds like it's his claim. Entonces, para que así se vea que es algo que él creía que él era. But that was not true. Pero eso no es verdad. Jesus never said, Jesús nunca dijo de sí mismo. Yo soy el rey. He never said that. Nunca lo dijo. As a matter of fact, the word king is used 16 De hecho, times in la the Gospel of palabra John. rey se utiliza 16 veces en el Evangelio de Juan. 14 times it refers to Jesus. 14. 14. 14 veces hace referencia al Señor Jesús. And it's never spoken by Jesus. Y nunca jamás, ninguna de esas 14 veces las ha dicho el Señor sobre It's sí mismo. always somebody else Alguien speaking. más dijo de él que era rey. So it would not be truthful to say Entonces no sería cierto decir, he claims, él dice que es el he rey. says Él dice that he is the king. que es el rey. That's not true. Eso no es verdad. It's true Es verdad that he is que es the el king rey. and that others have declared it. y que otros lo declararon de él. The second thing that I notice here about this declaration Y otra cosa que noto aquí en este título que se le puso, is that it was global in que es character. algo global. It was for all people to Era para read, todas las gentes, for all people to see. para que toda la gente lo viese. It wasn't just written in one language. No se escribió solamente en un idioma. It was written in 3 Se different escribió languages. en 3 idiomas distintos de la época. Aramaic, the En language of the arameo, Jews. la lengua de los judíos. Greek, the En language of griego, trade and commerce. la lengua del comercio, del intercambio. In Latin, Y en latín, the language of Rome and la of lengua government. de los romanos y del gobierno. It was declared Estaba declarado 3 times over. 3 veces. This is the King of the Jews. Este es el rey de los judíos. It was translated Estaba traducido so that all people would para que see toda la gente viera he did not die as a criminal. que no había muerto como un criminal, He died as a king. murió como un rey, He died as the king of God's people. murió como el rey de la gente de Dios. And today, Y hoy the gospel is being proclaimed el evangelio está siendo proclamado in every language. en toda lengua. The Bible is being La translated Biblia está siendo traducida into every en language. todas las lenguas. Why? ¿Por qué? Because it is good news Porque son buenas nuevas for all para people, todas las gentes, so they too may know who para que Jesus ellos is. también sepan quién es Jesús. Amén. There's one last characteristic I want to just look at Y here, una última característica que quiero que veamos aquí, is that the sign was itself ironic. que incluso la señal, lo que se puso el título, es irónico también. Pilate meant it as something to make fun of the Jews. Pilato quería que el título fuera una burla a los judíos. And when the Jews came and said to him, please change the Y wording, cuando llegaron los judíos a decir, por favor, cambia la forma en que lo has expresado, he utters these ironic words. él susurra esto y dice, I have written he escrito what I have written. lo que he escrito. What I've written Lo que he escrito is what is up there. es lo que está ahí arriba. That's what I say. Eso es lo que yo he dicho. And I am making fun of you. Y me estoy burlando de vosotros. What I've written, Pero lo he escrito, I have written. lo que he escrito. Pilate did not know Pilato no sabía that God had already written about this centuries before. que Dios había escrito este momento miles de siglos antes. God knew Dios sabía hundreds and thousands of years miles y before miles de años antes that que moment en would ese come. momento, que ese momento llegaría. And it wasn't that Pilate wrote those words. Y no era que Pilato iba a escribir ese título. God wrote those words. Dios puso ese título. That the Son of Que God, el Hijo de Dios, the King of Kings, el Rey de would give his Reyes, life on the daría cross. su vida en una cruz. I just want to look at very quickly 3 examples Y this morning. quiero solamente que veamos 3 ejemplos muy breves. One from the law, one from the prophets, and one from the Vamos a mirar 3 pasajes, uno de la ley, uno de los profetas y uno Psalms. de los salmos. Genesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. God's first words after the Las fall of man. primeras palabras del Señor después de la caída del hombre. Satan, as a serpent, has deceived humanity. Satanás, la serpiente, ha engañado a la humanidad. He caused them to disobey God. Ha causado que el hombre desobedezca a Dios, He desobedezca. took the authority that man had been given over the earth Tomó la autoridad que le había sido dada al hombre sobre la tierra. so that it became his. Y entonces se volvió una autoridad que Satanás se apoderó de ella. And God immediately speaks to this issue. Y Dios inmediatamente habla acerca de esta situación.
God says to Satan, Y dice Dios a Satanás. I will put enmity between you and the woman. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. That's Eve and her descendants. Es Eva y su descendencia. Between your offspring and Entre hers. tu simiente y la simiente de ella. And he shall bruise Y your ella te head, va a herir en la cabeza. and you shall bruise his heel. Y tú le herirás en el calcañar. Sorry, in English it says his. Can I say His, that? yeah. Le he dicho a Mark que si puedo decir algo. En la versión que lee en inglés habla ya en masculino. Importante el detalle, porque Dios en su versión está diciendo, Él te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir a Él en el calcañar. So notice, God, Entonces nota, he says that there will become a dice descendant que va a venir un descendiente de Eva who will crush your head. que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Heads represent Y authority la and cabeza power. representa poder y autoridad. And even though it's cryptic, it's not fully clear, Y aunque no está muy claro ahí, we're getting a shadow estamos teniendo una that sombra there's one who will come de que va a venir alguien and he will y defeat the él power and the authority of the va a enemy, ganarle y tomar la autoridad del enemigo, even though he will suffer for it. aunque iba a sufrir para conseguirlo. Isaiah 9, 6 and Vamos 7. a Isaías 9, versículos del 6. This was written during the time of the periods of the kings of Israel and Judah. Esto está escrito en la época de los reyes. 40 different kings 40 reyes distintos during 300 and some years. durante 300 y pico años. And none of them were worthy. Y ninguno de ellos era digno. They were all sinners. Todos eran all pecadores. failed. They all Todos made estos mistakes. reyes fallaron. Look what God Pero says mira here. lo que Dios dice aquí en esta época de los reyes. 6 to 9. 6 to 7. Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Notice it talks about the throne of the king of David. Fíjate que habla del trono del rey David. That is the king of Israel. Es el rey de Israel. And this is speaking of Jesus. Y esto es una imagen de Jesús. Está he would hablando de come Jesús. as a son Vendrá To establish his kingdom. como el Hijo a establecer su reino. The final verse I want to look at is Psalm Y verse el 2. último que quiero que miremos es Salmos 2. 2 verses 1 to 8. Y vamos a leer del 1 al 8. And this really is a microcosm of that final event of what we've read today. Y esto es un microcosmos del último evento que hemos leído hoy. The kingdoms of the world, the Los kings, reinos o los reyes del mundo. the Jews, Los judíos, Pilate, Pilato, opposed to God in his rule. oponiéndose a Dios en su reinado. And look what it says Y here mira about lo que Messiah. dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. God knew Dios sabía that the nations would be against his son. que las naciones del mundo estarían contra su hijo, He knew that they would Él reject sabía him as king. que le iban a rechazar o le iban a aceptar. He knew Él that they would sabía que reject le him. iban a rechazar como rey, That they would put him on the cross. que le iban a poner en la cruz. But God says, Pero Dios dice, I will install my king. yo aún así voy a instalar mi reino. I will install my Voy a son. instalar mi reino. He will rule the nation. Y Él va a reinar This sobre las naciones. is one of the great Esto es meta stories of the uno- whole of Scripture. Esta es una de las historias más asombrosas de toda la Escritura. That man was made to rule. Que el hombre que fue creado para reinar, We lost that in the fall. lo perdimos, ese gobierno en la caída del hombre. Jesus came Y Jesús el Rey to reestablish that rule and that vino reign. a restablecer ese reinado.
so that we will not just live for ourselves, para que nosotros no solo vivamos para nosotros, but that we will live for him, sino que vivamos para Él, so that he will be king. para que Él sea el rey. And someday, Y un día he will return. Él va a volver. Someday, Un he's día coming again. Él vuelve otra vez. And when he Y comes, cuando Él vuelva, he will establish his kingdom va a in this establecer su world. reino en esta tierra. And there will be no more Y no va a haber injustice. más injusticia. There will be no more sin. No va a haber más pecado. There will be no more death. No va a haber más muerte. No more suffering. No más sufrimiento. He will make everything Él right hará again. todas las cosas nuevas. Because he bore all of Que those llevó things todo ese pecado on the cross en la cruz as our king, como nuestro rey, as our representative. como nuestro representante. He will Él reign. reinará. Amén. I began this message by talking about the journey in my family going towards Jerusalem. Comencé la predicación hablando del viaje que hicimos mi familia y yo a Jerusalén. It was a trip done in the dark. Fue un viaje que llegamos ahí ya estando oscuro todo. And like so many in the world, we are traveling a path, we are traveling a road that's in the dark, we don't know. Y haciendo una analogía, muchos viajamos en un mundo que está a oscuras, que no sabe, que no conoce. Even though there's darkness, even though we don't necessarily know the way, Y aunque muchas veces no conocemos necesariamente el camino, all history is leading us to Golgotha. toda la historia, todos los días, todos los caminos nos llevan al Golgota, Because that is the turning point. porque ahí es el punto de retorno. And it leaves us all with Y a nos choice. deja a cada uno con una decisión que tomar. Will we make Jesus ¿Haremos a Jesús the king of our lives? el rey de nuestra vida? Or will we reject him for something ¿O le rechazaremos y tomaremos en su lugar algo that we think is good, que creemos que está bien, but does not lead to anything beneficial? pero que no nos da ningún beneficio? I'm going to ask the worship team to Le come. voy a pedir al equipo de alabanza, adoración, que por favor suban. And we're going to worship together. Vamos a adorar al Señor juntos. So I'm going to ask you to stand. Entonces a todos os voy a pedir que os pongáis de pie, por favor. And as the worship team is coming, Y a medida que el equipo de alabanza está subiendo, first of all, I'd like to primero quiero address those who have come today and you've never made Jesus your king, Quiero your hablarte a Lord. ti que estás aquí en este lugar, estás por primera vez y nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida. And you're saying, you know, Y Mark, estás diciendo, Mark, ¿sabes? I need to make Jesus king today. Necesito hacer de Jesús el Señor, el rey. de I'm mi not a vida. very good king of my own life. No soy un buen rey de mi propia vida. I've made a mess of my life He hecho un caos de mi propia vida and I need Jesus y as my king. necesito a Jesús como mi rey. If that's you Si today, ese eres tú hoy, would you raise your hand? ¿podrías levantar la mano? Would you raise your hand and say, I ¿Puedes need levantar Jesus? tu mano en alto para que las pueda ver? I need to receive him as my Sí, Savior. aquí veo gente, sí. Thank you. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús como su Salvador y rey? Thank you. I see those hands. Veo todas estas manos. May the Lord bless you for Que making that Dios os decision. bendiga por esa decisión que estáis tomando. At the end of the service, Y al final del culto, over here by the cross, aquí os podéis acercar aquí al pie de la cruz. there will be some brothers and sisters who will be willing Habrá to pray hermanos de with la you. iglesia que os van a guiar, os van a ayudar, ¿vale? And you'll be able to, they'll share with you a bit more so that you Y can ellos te van a compartir un poquito confirm más. that choice to make Jesus as your Y, king. y puedes hablar con ellos y confirmar que quieres tomar esa decisión de hacer a Jesús el rey de tu vida. But I also want to speak to my Pero brothers and también sisters. quiero hablaros a mis hermanos y hermanas. What does it mean for you today ¿Qué significa para ti hoy that Jesus is your king? que Jesús es tu rey? I talked earlier about that alignment. Hablé antes de ese alineamiento. Where so often it's so easy to get unaligned, where we're going the wrong direction, the wrong way, just a little bit off. Muchas veces nos distraemos y salimos del curso, aunque sea un solo un pelín. And instead of living for Jesus, Y en lugar de estar viviendo esta vida para Jesús, we begin to live for ourselves. empezamos a vivirla para nuestras vidas. We put religious terms on it and it looks good, Le ponemos incluso términos religiosos y se ve bonito, but really we are living as our own king. pero realmente lo que sucede es que estamos viviendo como nuestros propios reyes y reinas. And I want to encourage you today, Quiero animarte en esta mañana. come back Vuelve, to the cross. vuelve a la cruz. Come back to where Vuelve Jesus a Jesús, became king donde Jesús sea el rey
and realign your y purpose. realinea tu propósito. Realign your life Realinea tu vida so that He truly is your para Lord que and your King. Jesús realmente sea tu Señor y tu Rey. Maybe you need to confess a sin today. Cualquier pecado que le tengas que confesar, Maybe you need to change a priority. quizá es prioridades que tienes que Or maybe you cambiar. just need Him to answer a prayer to help you. I don't know. Simplemente pedirle que te ayude. No sé, Whatever it is lo today, que sea hoy. are you willing to lay down your life ¿Estás deseando rendirle tu vida a and Jesús say, Jesus, para decirle, let me Jesús, realign my life déjame realinear mi vida so that I am serving you para servirte as a my ti King? como mi Rey? Let's worship together. Adoremos juntos.